16PF5, una herramienta indispensable en la materia de psicología de la personalidad, para hacer análisis de la personalidad, muy utilizada en el ámbito laboral y también en el ámbito clínico. Bien, esta prueba se la debemos al señor Raymond Becatel, ¿sí? Se aplica a adolescentes y adultos, es decir, sujetos a partir de los 12 años. El objetivo es conocer los 16 rasgos de primer orden de la personalidad y las 5 dimensiones globales de la personalidad. Las normas se dan en decatipos, ¿sí? Tanto en adultos de ambos sexos. Su fundamentación teórica es una prueba creada por Cattell y colaboradores sobre la base del léxico de rasgos, 18.000 adjetivos, de Alport y Otberg en 1936. Unos observadores calificaron mediante estos adjetivos a un grupo de personas conocidas, ¿sí? Y a través del análisis factorial, Cattell logró identificar los 16 rasgos o factores primarios de la conducta. Estos rasgos o factores fueron considerados por el autor para elaborar 16 escalas primarias que vamos a explicar. ¿Sí? ¿Qué son estas? A veces tienen diferentes nombres, ¿no? Afabilidad, razonamiento, etc. Sí, y sí, por ejemplo, atrevimiento, en otra traducción que tiene es, eh, no sé, aventura, algo por ahí. ¿Sí? Pero estas son las más conocidas. Y las letras sí se mantienen, ¿no? A, B, C, E, F, G, H, I, L, M, N, O, Q1, Q2, Q3 y Q4. Esas son entonces las escalas primarias. Nosotros tenemos que conocer cada una de estas escalas, sus características, para poder hacer una descripción de la personalidad de alguien. Digamos, como se evalúa del 1 al 10, o sea, por decatipos, los primeros 4 decatipos 1-4 indicarían bajo, ¿sí? El 5 sería una cosa promedio y de 6 a 10 ya un nivel alto. Si una persona que tuviera afabilidad alta sería una persona con un 8, ¿sí? Un decatipo 8, o afabilidad baja, un decatipo 2. Si fuera un decatipo 4, 5, 6, diríamos que es una persona, ¿sí? Que está por el medio, ¿no? Que no es ni muy afable ni poco afable, ¿sí? Así se opera con cada uno de ellos y vamos describiendo entonces la personalidad. Aparte de ello, aparte de los 16 factores, tenemos combinaciones de estos factores que nos dan los factores de segundo orden o dimensiones globales, que los vamos a ver, que son extroversión, ansiedad, dureza, independencia y autocontrol. Y 3 escalas de validez o estilos de respuesta, que son manipulación de la imagen, infrecuencia y aquiescencia. Descripción de las escalas primarias. Bien, tenemos la escala A, que mide afabilidad, es decir, la sociabilidad, el deseo de comprometerse con otros. ¿Sí? Cuando es alto, esta escala, el sujeto es un sujeto afectuoso, ¿sí? Muy confiado, expresivo. Y si es bajo, es un sujeto más bien aislado, desconfiado, receloso. Tenemos la escala B, de razonamiento, que es una medida más o menos, ¿sí? Resumida de la inteligencia, y que está muy en relación a la escolaridad del sujeto. Cuando es alto, es decir, de tipo 6 hacia arriba, es un sujeto con un nivel adecuado de razonamiento y capacidad verbal. Y cuando es bajo, es un pensamiento concreto, ¿sí? Que implicaría un bajo nivel de instrucción. La escala C habla de la estabilidad emocional o fuerzas del yo, que evalúa las funciones ejecutivas de la personalidad, ¿no? Su juicio de realidad, la integración de la personalidad total. Cuando es bajo, la vida es insatisfactoria, con una imagen pobre de sí misma y sentimientos de automenosprecio. Sí, ¿no? Pero cuando estabilidad es alta, entonces un individuo con mucha autoestima, ¿sí? Con una buena estabilidad emocional. La escala E es la escala de dominancia, asertividad. Un alto puntaje describe una persona que gusta dar a conocer sus opiniones a los demás, que protege el dominio de su espacio personal, su trabajo, sus planes. Bajas puntuaciones indican sumisión, desconfianza, decisión, ¿no? O sea, y la escala F es de animación, ¿no? O sea, el estado de ánimo del individuo. ¿Sí? Cuando es bajo es más bien depresivo, con autodesprecio, pesimismo, y cuando es alto es un sujeto que es bien, como dice la palabra, animoso, ¿no? Con un buen estado de ánimo, un tipo que alegra a los demás, cuanto más alto.
¿Sí? Bien, es importante interpretar esta escala considerando los resultados en ansiedad, estabilidad emocional, entre otros. También tenemos la escala G, que es atención a las normas, el grado con que la persona ha sido condicionada para conformarse a los ideales de su grupo y con la buena comprensión de las reglas del juego social. Es decir, esta escala, por ejemplo, si la utilizamos esta prueba para eh, selección de personal, creo que es una de las escalas que consideraríamos que tendría que puntuar por lo menos de 7 para arriba. ¿Sí? Atención a las normas. Escala H, atrevimiento, ¿no? Que mide la búsqueda de sensaciones frente a la inhibición. Cuando es bajo, indicaría una persona muy tímida, inhibida, que rehuya la atención de los demás. Y cuando es alta, una persona que le gusta participar, ¿sí? Que se atreve, como dice la palabra. La escala N, privacidad, una puntuación elevada implica una persona recelosa, ¿no? Una persona que cuida su privacidad. Una puntuación baja es una persona más bien abierta, espontánea. En las relaciones de pareja resulta problemático que uno y otro miembro tengan puntuaciones extremas y opuestas en esta dimensión, ¿no? Sería claro, ¿sí? Entre una persona muy recelosa y una persona muy abierta, medio y medio. Bien, escala O, ¿sí? Aprehensión, esta escala es de significación clínica, una puntuación elevada define una persona que es frecuentemente inundada por sentimientos de culpa, ¿sí? Y una puntuación baja, más bien, indicaría un sujeto que tiene la conciencia tranquila, que tiene cierto grado de tranquilidad, de paz. Escala Q1, apertura al cambio, cuando es alto, ¿sí? Entonces indica una persona flexible, adaptativa, creativo, innovador. Y cuando es bajo, a la apertura al cambio, entonces sujeto conformista, resistente, ¿no? Al cambio. Bien. Escala Q2, autosuficiencia, ¿no? Mide la tendencia del sujeto a hacer las cosas en solitario o con otros. Se asocia frecuentemente con resultados en afabilidad. Puntuaciones altas de autosuficiencia es un individuo que le cuesta actuar con otros, porque cuanto más alta la puntuación, más alta será la tendencia a percibir a los demás como lentos e ineficaces. ¿Sí? Bien, en la escala Q3, perfeccionismo, compulsividad. ¿No? Puntuación alta, un sujeto perfeccionista, con poca tolerancia a la ambigüedad del desorden, muy hábil para controlar sus emociones. Cuando la puntuación es baja, es un sujeto demasiado flexible, con tolerancia por el desorden, de baja capacidad de emprendimiento. Esta escala, entonces, digamos, para buscar un personal de tipo ejecutivo para una empresa, también pediríamos que esté de un 7 para arriba, ¿no? Sujeto perfeccionista, sí, bien. La escala Q4 tiene que ver con tensión, ¿no? Es decir, la ansiedad, frustraciones. Un puntaje alto es un individuo que tiene tensión, ¿no? Que seguramente tendrá problemas de sueño, cuanto más alto puntúe. Y una puntuación baja, un individuo, ¿no? Tranquilo. Bien, veamos ahora las dimensiones globales, que decíamos son combinación de las diferentes escalas anteriores. Por ejemplo, extraversión es la combinación de afabilidad, animación, atrevimiento, privacidad y autosuficiencia. Significa una persona afable que va a suscitar en los demás refuerzos sociales, ¿no? Es decir, afecto, atención, aprobación, como el sujeto sanguíneo, ¿no? Cuando hablábamos de Hipócrates. Bien, ansiedad. Ansiedad es el resultado de la estabilidad emocional, vigilancia, aprensión, tensión. ¿Sí? Una puntuación alta va a indicar abatimiento y agobio. Y cuando es una puntuación baja, un sujeto que está tranquilo. Dureza. Se obtiene la ponderación de afabilidad, sensibilidad, abstracción y apertura al cambio. Esta escala tiene significación en el ámbito laboral más que en el clínico. Altos puntajes describe una persona reservada, poco sensible, práctico y resistente al cambio. ¿No? En dureza. Sujeto poco sensible. Sí, esto, no sé, para un sujeto que tendría que ser capataz, digamos, ¿no? Pediríamos también que tenga una dureza alta, ¿no? Una de entre las 16 aparte de otras. Así es como se van haciendo perfiles, ¿no? De lo que nosotros buscamos, digamos, en caso de selección de personal, utilizando esta herramienta. Independencia es combinación de dominancia, vigilancia y apertura al cambio. Cuando la puntuación es baja, entonces la persona es tímida, influenciable, dependiente. Y cuando la puntuación es alta,
El sujeto más bien es independiente con muchas habilidades de persuasión, competitividad. Digamos que estamos buscando un empleado que trabaje de dependiente, una suerte de secretario, secretaria, entonces pediríamos que en independencia puntúe 4, 3, 2 incluso, ¿no? O 1 incluso. Bien, y si fuera un sujeto así, freelancer, ¿no es cierto?, que tiene que ir a vender un producto, ofrecer un producto a otras personas u otras empresas, entonces sería un sujeto con alta independencia, ¿no? Para que tenga más facilidad en todo. Bien, en cuanto a autocontrol, es una dimensión que se obtiene en la combinación de animación, atención a las normas, abstracción y compulsividad. Sus bajos puntajes, entonces es un individuo impulsivo, ¿no? Y puntuación alta es una persona muy autocontrolada en sus emociones, en sus impulsos, ¿sí? Más aceptable como persona. Entonces, selección de personal, pediríamos que tenga autocontrol por lo menos 6, ¿sí? En algún caso. Bien. Descripción de las escalas de validez o estilos de respuesta. Está la escala de manipulación de la imagen, ¿no?, que mide la deseabilidad social. Una puntuación alta indica que el sujeto ha intentado dar una imagen más favorable de sí, ¿no? Es decir, que contestó tratando de quedar como el bueno de la película. Y la escala IN, que es infrecuencia, detecta el de oposicionismo al responder el cuestionario, donde el sujeto deliberadamente elige la opción B, indecisión, a pesar de que en las instrucciones se le dice, por favor, la B no, la B en lo posible no lo use. En la escala AQ, aquiescencia, esta se compone de los reactivos del tipo verdadero o falso, es decir, para identificar respuestas donde el examinado contesta todo verdadero, ¿no? O todo falso, sí, ¿no? Y cuando estos puntúan alto, MI o infrecuencia o aquiescencia, entonces se invalida la prueba. Las instrucciones de aplicación, entonces tenemos que tener la hoja, ¿sí? La hoja de preguntas y la hoja de respuestas. Esta es la hoja de preguntas, se le ponen unos ejemplos de cómo puede contestar para que practique, ¿sí? Tiene que tratar de no usar la B, se le indica eso. La opción B tiene que elegir o A o C, preferiblemente en esta versión que es el 16PF5. ¿No? Entonces, ante la pregunta, ¿me gusta presenciar una competición deportiva? Y sí, me gusta. Entonces ponemos A, ¿sí? Prefiero las personas o reservadas o que hacen amigos fácilmente. Y por ahí le pongo C, ¿no? Que hacen amigos fácilmente. El dinero no hace la felicidad, ¿verdadero o falso? Bueno, se lo dejo para ustedes. Bien, al contestar, tenga en cuenta lo siguiente, ¿sí? Que no se tome mucho tiempo, que conteste lo más rápido posible y que sea reflejo de su yo real, no de su yo ideal. Sí, que la persona entonces conteste en cuanto a lo que hace habitualmente, no a lo que le parece cómo deberían ser las cosas en lo ideal, ¿no? Es porque lo que se procura es que refleje su personalidad. Esta hoja, todas estas respuestas A, B o C se vuelven números. Entonces la 1, si marcó A, es 1, 1. Si la 2 marcó B, es 2, 2. Si la 3 marcó C, es 3, 3. Si la 4 marcó A, es 4, 1. Les dice que la A equivale a 1, que la B equivale a 2 y la C equivale a 3. Y así lo vamos poniendo aquí, ¿no? Al lado de ítem está la columna de puntuación, ítem puntuación, como ustedes pueden leer. Y así van poniendo lo que corresponde, ¿no? Creo que se dan cuenta. Bien, y después hacemos clic ahí abajo, al lado de respuestas, donde dice informe, y este nos ayuda bastante si es que sabemos manejarlo. Entender que son los instrumentos donde todo lo que es 4, 5, 6 corresponde a lo sombreado, y 1, 2, 3 van en blanco, ¿no? Corresponde a lo bajo. Y 7, 8, 9, 10 a lo alto, ¿no? Entonces, esta es una plantilla que también se puede utilizar poniendo directamente los decatipos, ¿no? Afabilidad 2, razonamiento 2, estabilidad 5, qué sé yo. Así hasta el último y después se va marcando y se obtiene un perfil. ¿No? Entonces uno empieza después de esto a hacer la descripción de la personalidad de uno, de los demás, etc. Pero cuando se trabaja en selección de personal, hacemos, digamos, el perfil de la persona ideal y le tomamos la prueba del 16PF, se puede aplicar grupalmente, no sé, a 200 personas, y todo esto nos imprime el resultado y comparamos, y el que se parece a este perfil, entonces nos sirve. Y el que no se parece, chao, a la basura. ¿No? O lo juntamos ahí para vender el papel por kilo, depende, las necesidades del día. Y esto
este perfil entonces nos permite ir ubicando las personas ideales para un puesto de trabajo, ¿sí? Y que después las que son ideales son las que vamos a invitar a que tengan una entrevista con nosotros. Y bueno, ya saben el procedimiento de selección de personal, no es la materia. ¿Sí? Otro día les sigo explicando. Bien, entonces como ven es bastante interesante este test, es muy bueno. Le estoy dejando un manual donde les da un poquito más de explicaciones, ¿sí? Pero que en lo clínico, les digo, quizá lo que nos interesa a nosotros saber de una persona, por ejemplo, es cuán ansioso es, cuán eh, deprimido se encuentra, si es dependiente, ¿no? Si es muy dominante, ¿verdad? Y así nos haremos nosotros ciertos perfiles con la práctica de un sujeto que es paranoico, de un sujeto que tiene trastorno social, ¿no? Perdón, de trastorno de personalidad antisocial. Obviamente va a ser antisocial, ¿cómo va a ser? ¿No? Dominante, entusiasta, aventurado, ¿sí? Seguro de sí mismo, autosuficiente. Seguramente va a puntuar así, ¿no? Y existen por ahí perfiles para cada tipo de personalidad o los puestos ideales para los perfiles ideales para ciertos puestos de trabajo. Incluso esto nos sirve para orientación vocacional, ¿no? ¿No es cierto? Un psicólogo, ¿qué quisiéramos nosotros? Que sea más bien rápido, ¿no? O sea, que tenga un razonamiento alto, no sea muy dominante, sí, que no sea muy atrevido, que sea más bien racional, confiable, ¿sí? Seguro de sí mismo más o menos, ¿entienden? Entonces así nosotros vamos creando también perfiles para lo que es la orientación vocacional, ¿sí? Se utiliza para eso también. Muy bien, señores, que tengan ustedes muy buenas noches. Y después, en base a esto, ustedes pueden seguir investigando más. Gracias.